licenciado, buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Licenciado, un favor, lo que acordamos, lo comentamos al final de la clase, a las 9, ¿está bien? Por favor, claro que sí. Ya, entonces a las 9 me vuelvo a conectar. Por si Muy acaso, bien. licenciado, yo voy a llamar lista internamente a las personas que estén con su nombre y apellido. Las personas que no estén registrados con su nombre y apellido, bueno, Perfecto. lo siento mucho porque se les ha pedido que se registren. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Karencita. Hasta luego. Bueno, ¿cómo están? Podemos ya comenzar, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces colocaremos nuestra pantalla. Oye, dale de Sí, Fabiola. Dima, Bien, está con el micrófono prendido, que un poquito nos está. Ahora sí, ya entré. A ver si me escucha. Voy a hacerlo. A ver si me escucha. El otro. Ahora sí, ¿verdad? ¿Alguien está con el micrófono prendido? No sé si es Jenny. Muy bien. Entonces, continuaremos, ¿no? Con relación a lo que hemos hablado, el anterior tema. Hemos visto cómo es el proceso de implementación de la ley 1178 a través de los reglamentos específicos, su importancia. Hemos dicho, el instrumento clave para poder, en cierta forma, implementar todo este proceso de la ley y de sus diferentes sistemas. Hemos visto también que la ley determina 7 sistemas administrativos y uno de control, ¿verdad? Pero habíamos hablado que en el primer momento, allá por los años 90, la ley había generado ese modelo de administración en base a un modelo justamente relacionado con un proceso administrativo. Y en su momento tenía ciertos fines. Hoy el Estado que tuvimos en ese entonces, hoy es diferente de ese Estado de los años 90 al nuevo Estado que se pretende implementar, o donde hoy se está profundizando este proceso de implementación de la ley 1178. Entonces, el Estado ¿cómo era el Estado que teníamos antes? Hemos dicho que era un Estado neoliberal, donde prácticamente la mayor parte del proceso productivo, del aparato productivo del país, lo movían las empresas privadas y no tanto el Estado, porque el Estado tenía un rol distinto al que tiene hoy. ¿Cuál es el rol del Estado que tenía o era en los años 90? El rol del Estado de los años 90 simplemente era un rol normativo y un rol de regulación. Entonces, no se metía en el aparato productivo, era de regular y normar, ¿no? Vuelvo a decir, quien movía la economía prácticamente era el empresariado, la empresa privada. Entonces, era un Estado, podríamos decir, hasta en cierta forma muy injusto. Era un Estado donde privilegiaba, vuelvo a repetir, la distribución de la riqueza que generaba el propio Estado, producto de la producción, valga la cacofonía, de los bienes y servicios. La distribución de los ingresos era de forma muy inequitativa. El 90% o el 80% de la producción se repartía un grupo minoritario que era alrededor de un 10 o 20%. Y el 80% de la población teníamos que distribuirnos ese 80%, el 10% o el 20% de lo que se recaudaba.
totalmente injusto. Un país nada inclusivo, un país donde se han ido ahondando las brechas en cierta forma, de separación, podríamos decir, de inequidades, de injusticias. Bueno, entonces, donde prácticamente no se podía tener una visión de un Estado diferente, y porque ese era el rol que cumplía. Entonces, pasa mucho tiempo, pasan muchos años para que se pueda rediseñar el rol del Estado. Y como ustedes bien han conocido, les decía que en los años 2000, más o menos, don Evo Morales no quería oír o realmente hablar nada de la ley 1178, porque decía que la ley 1178 era una ley que no le permitía poner en vigencia su propuesta de un nuevo Estado, de una nueva reconfiguración del Estado plurinacional, y por tanto la ley 1178 no le permitía, primeramente porque teníamos dos grandes suprasistemas, habíamos dicho que eran el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública, donde prácticamente reflejaba pues esos resabios del neoliberalismo, donde se privilegiaba en cierta forma la capitalización, la privatización, bueno, expresaba, ¿no?, esos roles. Y lo que les decía, los planes en ese entonces eran planes muy cortoplacistas. Hoy se reconfigura el Estado a partir de la nueva constitución política del Estado. Entonces, hoy tenemos un Estado con una nueva visión de desarrollo, como vamos a ir viendo más adelante, y tiene una visión que no la habíamos tenido hasta hace muy poco tiempo atrás. Recién en los años 2014 empezamos a reconfigurar y hacerla efectiva esa visión del país. Estamos hablando de una visión estatal, cosa que todos los países tienen esas visiones, tienen esas políticas estatales, no tanto así gubernamentales. Entonces, en ese marco necesitaba cambiarse el país para poder lograr esos fines del Estado, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos, vuelvo a decirles, una visión de desarrollo que la vamos a ir profundizando. Entonces, el Estado cambia, el Estado se reconfigura. Antes no era un Estado, era un Estado sumamente centralista, donde todas las decisiones se tomaban en el nivel central de La Paz, quiero decir, en la ciudad de La Paz. Y en cuanto comentábamos respecto de la planificación, era una planificación, como les había comentado, 4x4, donde 4 consultores encerrados en 4 paredes, planificábamos el desarrollo de Yacuiba, planificábamos el desarrollo de Cobija, de Sucre, sin nunca haber visitado el territorio, ¿no? Sin saber sus verdaderas vocaciones, sin saber sus verdaderas potencialidades. En ese caso ya se pasa a una planificación, vuelvo a decir, mucho más participativa, y se le da un nuevo rol. Pero como les decía, el Estado se reconfigura más o menos de la siguiente manera. Vamos a hacer una recapitulación rápido de lo que es el nuevo Estado para poder entrar al tema que nos interese, que son los sistemas de la ley y el sistema de planificación integral que integra prácticamente con los sistemas de administración y control. Bueno, una definición de Estado. Decimos que la definición de Estado es una sociedad territorial y políticamente organizada mediante una autoridad o gobierno, dice, que emerge del ejercicio del poder político y que regula de modo determinado la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar de sus miembros. Eso es una definición, vuelvo a repetir, de lo que es el Estado. Hay varias definiciones, pero bueno, esta definición es la que se asemeja a otras tantas y que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuáles serían los elementos constitutivos del Estado? Para que exista un Estado tiene que haber necesariamente un territorio, tiene que estar organizado en un territorio, tiene que haber una población que viva en ese territorio y tiene que haber un
un gobierno que regule pues justamente las formas de convivencia y se pueda establecer un contrato social en el cual se regula la convivencia entre la población que se tiene dentro de este determinado territorio. Y bueno, ahora nosotros les decía que hemos cambiado, esas son las definiciones generales, pero ¿qué es el Estado plurinacional de Bolivia? ¿Cómo se define el Estado plurinacional? Porque hemos cambiado de un Estado republicano a un Estado plurinacional, porque sabíamos, vuelvo a repetir, que éramos un Estado plurinacional, multiétnico, entonces teníamos que aprender a reconocer esa diversidad en la cual vivíamos, ¿verdad? Entonces, la definición que está en la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un Estado unitario, un Estado único en ese territorio que tenemos. Social de derecho plurinacional, reconociendo las diversas nacionalidades. Tenemos alrededor de 36 nacionalidades. Comunitario, ¿sí? Y libre, independiente, perdón, un segundito, libre, independiente, soberano, ante todo, somos un Estado soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de un proceso integrador del país. Si bien esta definición que se ha establecido allá por los años 2009, ¿sí? Lo único que ha variado y que deberíamos ajustar en nuestra actual constitución, que sí somos un Estado unitario, social, vuelvo a repetir, todavía seguimos siendo un Estado social comunitario, libre, somos libres, independientes, soberanos. También, bueno, el tema de la democracia ya, pero en los hechos, vuelvo a repetir, en esencia somos democráticos, aunque estamos jugando algunas veces a título de democracia el querer estar en otro tipo de situaciones. Somos interculturales, reconociendo, vuelvo a decir, que tenemos diversas culturalidades, pero aquí es el tema. Ya no somos descentralizados, ya no hay un departamento que esté descentralizado, sino todos los departamentos hoy son autónomos. Entonces, en el marco de esa autonomía, se funda Bolivia en esta pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, hemos dicho, dentro del proceso integrador del país. Y que esa es la palabra clave, la integralidad, la integración. Y por eso todo el país que era un país diverso, era un país que estaba totalmente desintegrado. Hoy el objetivo es que se constituya en ese Estado integrado y que, bueno, seamos reconociendo todas nuestras diferencias, que seamos efectivamente ese tipo de Estado. Como todo Estado tiene un gobierno que va, bueno, pues tiene que haber un gobierno que va a lograr ese objetivo supremo que es el poder garantizar la convivencia de todos los estantes y habitantes de un país. Y Bolivia está también conformada por un gobierno, ¿sí? Un gobierno que, bueno, tiene un conjunto de órganos. Estos órganos del Estado antes lo llamábamos poderes. Hoy tenemos un órgano legislativo encargado de legislar, de normar, de fiscalizar, un ejecutivo que tiene que ejecutar justamente esas políticas estatales, un órgano judicial que tiene que regular y que tiene que administrar justicia y un órgano electoral, el que tiene que llevar a cabo, tiene que ser responsable de los procesos electorales. Gabriela, creo que estás... Sí, buenas noches. ¿Algo nos quieres comentar, Gabriela Espinosa? Tu micrófono está abierto. No sé si lo puedes silenciar o quieres comentar algo. Bueno, entonces, esa es la definición de lo que un gobierno. Y este gobierno... ¿Perdón? Mil disculpas, habilito. No, está bien, perfecto, no hay problema. Y bueno, y la administración pública, que es un conjunto de órganos, o es ese conjunto de órganos administrativos que hemos hablado, que sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios en beneficio de la sociedad. ¿Cuáles son los fines de este Estado plurinacional? Tenemos 6 fines. Uno, el primero, les había
indicado que no éramos una sociedad armónica, tenemos los resabios de la colonización, hemos sido una sociedad discriminadora, explotadora en sí mismo, sin justicia social, y bueno, pues no reconocíamos muchas identidades. Entonces, el primer objetivo, el primer fin del Estado es que se pueda constituir una sociedad que sea justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Entonces, miren, un concepto, un objetivo muy grande, ¿no? Constituir una sociedad justa, armónica, cimentada. Cuando hablamos, vamos a ver cuando estemos hablando de estos conceptos con el espía, cimentada en la descolonización. Esto quiere decir que ya tenemos que pasar pues de una fase de descolonización y bueno, crear nuestra propia identidad y que seamos una sociedad más justa, sin explotación, con plena justicia social y para consolidar estas identidades. Como segundo objetivo es garantizar el bienestar y el desarrollo del país. ¿Sí? Entonces, para garantizar para todos los bolivianos, garantizar el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y comunidades y fomentar el respeto mutuo, el diálogo intracultural e intercultural y plurilingüe. Como tercer objetivo es reafirmar y consolidar la unidad del país, ¿sí? Que sea un solo país, Bolivia uno solo, y preservar como patrimonio histórico humano la diversidad plurinacional. El cuarto es garantizar el cumplimiento de los principios y valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución Política del Estado. Y el quinto, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud, quiero decir, y al trabajo. Aquí creo que todavía nos falta mucho para lograr este objetivo, ¿verdad? Porque temas de salud, estamos viendo hoy ¿qué quiero decir? Desnudados con el tema de la pandemia. Nos falta mucho por hacer en el tema educativo y con el tema del trabajo. Hay muy poco trabajo, ¿verdad? El desempleo está proliferando mucho en gran parte de la población del país. Entonces, yo creo que es un objetivo muy grande que debemos, bueno, que nos traza justamente el camino para que podamos ir consolidándolo. El sexto objetivo es promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Miren, aquí ya estamos hablando de la planificación, pero de los recursos naturales. E impulsar su industrialización, porque les habíamos comentado que antes justamente en este Estado republicano éramos unos productores de materias primas y nada más, entonces tenemos que pasar a esta fase de la industrialización. En el mundo, la revolución industrial ya se ha dado pues hace 2 siglos y nosotros recién queremos entrar a esta fase de industrialización. A través del desarrollo, dice, del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y de las futuras. Yo creo que estos son grandes objetivos que nos está trazando nuestra Constitución y al margen de que lo haya promulgado el movimiento al socialismo, creo que es objetivos que realmente son importantes para el país, cualquiera sea el gobierno que tenga que asumir la presidencia. Yo creo que los objetivos están muy bien definidos. Bueno, esto ya habíamos visto, cuáles son los órganos del Estado y las organizaciones de defensa. También tenemos varias organizaciones de defensa de la sociedad. En este caso, también tenemos el artículo, si bien es cierto, hay organizaciones de defensa como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, también tenemos otras instancias de defensa, como es la Defensoría del Pueblo, que están comprendidas en el artículo 18 y 25 de nuestra Constitución. Se ha creado una Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, ya en los años 2000, pero hoy tiene que seguir esa Defensoría del Pueblo trabajando en función justamente de precautelar, de difundir y de cumplir los derechos humanos y colectivos de toda la sociedad.
Y bueno, entonces los objetivos, la misión que tiene la Defensoría del Pueblo es velar por la vigencia, promoción y difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, las leyes y los instrumentos internacionales. Su función alcanza la actividad del sector público y a la actividad de las instituciones privadas que prestan servicios públicos. Entonces, en esta Defensoría del Pueblo, vuelvo a repetir, ha sido obviamente creada para que pueda defenderse los derechos humanos de la persona y a su vez pueda promocionar estos derechos humanos. Pero cuando hablamos de que su función alcanza las actividades del sector público, también se ha hecho para garantizar que ya no haya tanto atropello, tanta violación por parte de las autoridades estatales respecto a los servidores públicos, como también a aquellos servicios que brindan las entidades privadas, los servicios públicos, y del cual los ciudadanos y los habitantes de este país a veces no tenemos un buen servicio. Y en ese marco la Defensoría del Pueblo tiene que ser la que tenga que velar por la garantía de nuestros derechos humanos. Y un ministerio público que tiene que defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública cuando corresponda. Bueno, otra organización que se ha creado también recientemente, la Procuraduría General del Estado, que va a promover y va a defender y va a precautelar los intereses del Estado. Cuando se creó la Constitución, en su artículo 229 al 231, decía que tiene que tener una organización y una estructura que van a ser determinadas por ley. Hoy la Procuraduría General del Estado ya está en pleno funcionamiento. No recuerdo cuál es la ley, cuál es la norma con la cual se ha determinado esta estructura organizacional, pero bueno, hoy la Procuraduría General del Estado está funcionando y su función es justamente que tiene que precautelar estos intereses. De acuerdo al artículo 219 también de la Constitución, hemos reorganizado nuestro Estado plurinacional, ¿verdad? Entonces, hoy nuestro Estado está organizado territorialmente por departamentos. Estos departamentos, a su vez, se subdividen en provincias y estas provincias, al interior de estas provincias, también tenemos municipios, diferentes municipios, ¿verdad? Y también al interior de estos municipios hay los territorios originarios indígena-campesino. Este es un nuevo reconocimiento justamente en base al reconocimiento de los pueblos antes totalmente marginados y olvidados. Hoy se hace justicia para poder justamente contar con el reconocimiento de este tipo de territorios y de personas. Muy bien. Entonces, aquí hemos dicho que también en base a esa reconfiguración, hoy Bolivia es un Estado autonómico. Y hoy también, perdón, no sé, Giovanna. Y hoy Bolivia tiene 4 niveles autonómicos. Antes decíamos que era un Estado centralista. Todas las decisiones venían del nivel central, o sea, del gobierno central. Y eran réplicas que tenían en los diferentes departamentos con las prefecturas, ¿sí? Y las prefecturas dependían directamente del presidente de la República. ¿Quién nombraba antes a los prefectos de departamento? Nombraba el presidente de la República y lo nombraba al yerno, le nombraba, bueno, por lo general a un pariente, un conocido, alguien que tenga que ver. Entonces un representante del presidente en el departamento era un prefecto, ¿sí? No tenía ningún nivel autonómico. Más adelante, con la ley 1551, bueno, sí se empieza a tener una relativa autonomía en el nivel municipal, pero no en el nivel departamental. Con la ley 1654 se empieza a descentralizar la administración de los recursos, sí, pero no tenían autonomía para poder decidir estos departamentos y se descentraliza, pues, con la ley 1654, con la descentralización administrativa. Este nivel regional. Sí, sí. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Usted cree que, bueno, nuestro país es autonómico y demás,
¿Se ha legado a realizar la que han votado por el sí para una autonomía departamental o cree? Mira, te voy a dar mi opinión personal, ¿no? Yo pienso que la autonomía es un proceso que todavía está en pañales, podríamos decir, es un proceso incipiente, está gateando la autonomía. Hay departamentos como por ejemplo La Paz, el centralismo ha recalado muy hondo, muy profundo. En La Paz, todas las actividades que nosotros tomamos, no podemos asumirlas por sí solos. Siempre tenemos que estar consultando con las autoridades del nivel central, y el nivel central, ustedes saben, solamente son los que tienen que normar las políticas, muy pocos son los que tendrían que estar incorporando actividades de ejecución, podríamos decir, de obras y proyectos, porque eso le corresponde a los otros niveles autonómicos, al departamental, al regional, al municipal y al territorio y al nivel indígena originario campesino. Sin embargo, el nivel central está también en algún momento en la ejecución de obras, y eso se ha hecho muchísimo en la gestión de don Evo Morales. Pero vuelvo a repetir, todavía seguimos muy enraizados con el centralismo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz nos cuesta, no tenemos, podríamos decir, hasta el chip todavía lo tenemos muy centralizado. Si nosotros tenemos que hacer alguna consulta o alguna decisión, muy poco nosotros vamos a consultar para poder realizar dentro de nuestro territorio, nuestro departamento, alguna consulta con nuestro gobernador, el señor Félix Pazzi. Aquí en el departamento de La Paz hay momentos que realmente no se deja visualizar su accionar como gobernador. A diferencia, por decirles, del señor Rubén Costas, el señor Adrián Oliva en Tarija, el señor, qué sé yo, bueno, diferentes gobernadores que no recuerdo leyes, no, él es municipal, ¿verdad? Entonces, donde el gobierno autónomo realmente del departamento toma sus decisiones, pero también coordina al interior con sus regiones y con sus municipios para tener un desarrollo integral. El mejor ejemplo, Santa Cruz, en su momento también Chuquisaca. Hoy la verdad que en La Paz es muy difícil y en otros departamentos. ¿Por qué? Porque te decía, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, y también por el tema de los recursos, ¿no? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, en algunas instituciones, como por ejemplo el gobierno autónomo departamental de La Paz, tiene un presupuesto sumamente ínfimo con relación al gobierno municipal de la ciudad de La Paz, o del territorio, quiero decir, de Nuestra Señora de La Paz. Y pese a todo, ambos presupuestos de ambos gobiernos autónomos son totalmente paupérrimos. Entonces, vuelvo a decirles, yo creo que la autonomía recién está empezando a gatear. Y es lógico, es como un niño que ¿cuántos años tiene? 10 años tenemos de autonomía. Entonces, en los años anteriores era como un niñito que estaba gateando, le tenía el papá que tenía Licenciado Ferreira, quiero hacer una pregunta medio capciosa. ¿Usted cree que la autonomía No te estoy escuchando muy bien, está entrecortado tu comunicación. A ver, no sé si... en Bolivia? Perdón, está un poquito entrecortado tu comunicación. ¿Puedes volvernos a repetir la pregunta? ¿Usted cree que la autonomía ha fracasado en Bolivia? ¿Tú dices que la autonomía estaría fracasando en Bolivia? ¿Algo así? ¿La pregunta? No sé si te he entendido bien. Hola, hola. ¿Se me está escuchando? ¿Se me está viendo bien? Sí, licenciado. Sí. No sé si me repites la pregunta, no te he entendido, se ha ido entrecordando, o a ustedes, alguien que ha podido escuchar mejor, no sé si nos puede transmitirla. Él preguntó si usted creía que la autonomía fracasó en Bolivia. ¿Cree
que no, tu comunicación es un poquito deficiente, pero la dama que nos ha antecedido, el momento que estaba transmitiéndonos, justamente entró nuevamente tu comunicación y ahí era donde ya no pude escuchar. No sé si me la puedes repetir, por favor, creo que era Laura. Sí, licenciado. Él preguntó si usted creía que la autonomía fracasó en Bolivia. Ah, no, la autonomía todavía no ha fracasado. Recién, vuelvo a repetir, estamos empezando. O sea, si miren, si esta ley 1178 está tardando en su profundización, en su implementación más de 30 años, o 30 años para ser exacto. Con la autonomía, les digo, recién estamos empezando a funcionar, tiene 10 años. 10 años todavía en la cual, vuelvo a repetir, es un bebé que recién está empezando a caminar, que está bajo las reglas de la casa. Entonces, la autonomía, ¿cuándo nos vamos a hacer autónomos? A los 10 años ya podemos decidir qué vamos a hacer, qué vamos a comer, todo lo que sea, haciendo una analogía con una familia. Pero el niño que va a tener 15 años de vida ya decide, ya sale, ya empieza a ser totalmente autónomo, dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este otro, pero no es totalmente autónomo porque sigue viviendo bajo las reglas de la casa y sigue viviendo bajo las, vuelvo a repetir, tiene horas de entrada, horas de salida, no puede llegar tarde. ¿Cuándo es plenamente autónomo? Cuando seguramente ese joven va a tener unos 24, 25 años y bueno, entonces va a decidir él administrarse de manera propia, decidir su propio destino, vivir solo, quién sabe va a tomar decisiones, entonces el papá va a ver que está plenamente autónomo, que puede pues por sí solo valerse, entonces en ese momento va a ser el tema de la autonomía que se pueda consolidar. En Bolivia nos falta muchísimo, entonces estamos recién en 10 años, es todavía un niño la autonomía, un niño al que hay que alimentar, un niño que, bueno, y como parte del proceso tenemos que definir muchas cosas. Hoy no hemos definido un pacto fiscal. Hoy no podemos iniciar, mientras no hay un pacto fiscal, la autonomía todavía no se va a consolidar. ¿Sí? Hay regiones que tienen dinero y que producto de sus regalías tienen que ser, hoy como dice la Constitución, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser complementarios. Para aquellos que en su momento han dado todo a este país, como por ejemplo Potosí, Oruro, en el cual hemos vivido de la minería, y bueno, esos dos departamentos han dado de vivir no solo a Bolivia, sino incluso hasta el otro continente, hasta el continente europeo, para ser más concreto, a España. Hoy esos departamentos por sí solos no creo que puedan, son autónomos, pero no creo que por sí solos puedan llegar a un nivel de equilibrio como el que hoy tenemos entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que hoy tienen un cierto nivel de mejor desarrollo, y mientras ellos, Oruro y Potosí, no tengan la solidaridad, no tengan la complementariedad de estos que pueden, no vamos a poder ser totalmente autónomos. Y una vez que tengan las mismas condiciones, los mismos recursos, entonces realmente con ese pacto fiscal, yo creo que recién va a ser el inicio verdadero del proceso autonómico. Todavía nos está faltando mucho, son 10 años, la idea está bien. Entonces, vuelvo a repetirles, tenemos que cambiar la forma de pensar en muchos departamentos. También es cierto, hay que reconocer que el movimiento al socialismo es el que ha generado esta propuesta, pero sin embargo ha sido uno de los gobiernos más centralistas, ¿no? Todas las decisiones se decidían en el palacio. Entonces, yo creo que si tenemos que volver, si tenemos que entrar, si tenemos que profundizar ese proceso de autonomía, tiene que ser pues dando justamente, otorgando esa plena autonomía a los municipios. No importa, con la cantidad de recursos que tengan. Y vamos a ir demostrando un poquito cómo han ido desarrollando, cómo se ha ido, en cierta forma avanzando algo dentro de este proceso autonómico. No sé si está a satisfacción la consulta que hiciste, querido amigo, no sé, no te podí captar el nombre. ¿Está bien? Bueno, entonces decíamos que están en diferentes niveles, en 4, en el departamental, en el regional,
En el municipal, que este sí ya es un nivel autonómico y que este sí se ha adelantado, ya tiene mucho más tiempo de ser cierto, los municipios ya tienen prácticamente una autonomía más adelantada desde los años 93, producto de la Ley de Participación Popular, la 1551, ¿verdad? Ustedes recordarán que en los años 90, 93, los municipios hasta ese entonces no recibían ningún recurso por parte del Estado, simplemente el sueldo del alcalde y nada más. Entonces, a partir de la ley 1551 de participación popular, ¿sí? Y esto lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, un gobernante neoliberal, promulga la ley 1551 como la ley 1654 de centralización administrativa, y producto de las recaudaciones que teníamos que recibir de los recursos del IDH, bueno, buscan una forma algo más equitativa para poder redistribuir esos recursos en aquellos municipios donde habían sido tradicionalmente marginados y olvidados. ¿Y cuál es esa fórmula? Que tenían que distribuir los recursos que ingresaban al país producto del IDH, de los recursos de los hidrocarburos, lo teníamos que redistribuir en la cantidad de habitantes. O sea, si un departamento o un municipio en este caso tenía 300 personas y habíamos generado 1.000.000 de bolivianos de ingreso, ese millón lo distribuíamos de la misma forma entre los 10 millones de habitantes de Bolivia. Y lo que le correspondía, si tenían 300 habitantes, vuelvo a decir, el municipio de Necapaca, 300 por 10 teníamos que dar. A Santa Cruz, 1.000.000 por 10 habitantes, o como es, de 10 bolivianos por 1.000.000 de habitantes. Entonces, por eso se ha hecho tan importante en los censos nacionales y bueno, se tengan que censar a las personas donde deberían censarse, donde viven, ¿verdad? Pero ustedes han visto que producto de estos censos era tan importante el contar con un habitante más y se les obliga a aquellos que tenían ciertos territorios en los municipios, un terreno, algo así, se les obligan a que se vayan a censar a sus diferentes municipios donde tenían algún territorio. Ese era el caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, exgobernador también de La Paz, don César Cocarico, que él vivía aquí en La Paz cuando era autoridad, pero le habían obligado a censarse en los años 1912 en Escoma, porque si no le habían amenazado que le iban a quitar sus tierras. Entonces, él formalmente estaba censado en Escoma y en Escoma era un ingreso más. En cambio, ganaba Escoma y perdía La Paz. Y lo mismo ha sucedido en los otros territorios. Por eso es muy importante el tema del censo. Y vuelvo a repetirles, entonces, en función de eso, un gobierno supuestamente en ese momento denominado neoliberal empieza a dar recursos a los municipios y hace una redistribución importante. Y a partir de ahí se genera, pues, con la planificación participativa, un proceso de desarrollo del país, ¿no? Porque esos municipios empiezan a tener recursos. Y cuando tienen recursos, entonces empiezan a generar su desarrollo. ¿Cómo eran, por ejemplo, el municipio de Copacabana aquí en la ciudad o en el departamento de La Paz en los años, antes de los años 90? Un municipio pobre que ni siquiera podía vivir del turismo. No tenía una buena infraestructura hotelera, no tenía una buena infraestructura gastronómica, no tenía una buena infraestructura caminera. Hoy, producto de ese proceso de participación popular y con la profundización también de alguna forma de la autonomía, hoy ese municipio de Copacabana es un municipio productivo, es un municipio que, vuelvo a decirles, turístico, es un municipio donde se ha generado se han mejorado los servicios, tenemos una relativa infraestructura hotelera, tenemos una buena infraestructura gastronómica, hay que mejorar muchos temas del medio ambiente, aguas residuales, lo mismo que como era el municipio de Viacha, aquí en La Paz, como era el municipio del Alto, simplemente como es hoy, ¿no? Producto de los dineros que han ido justamente percibiendo esos municipios en función de la cantidad de habitantes. ¿Cómo era el municipio de Montero allá en los años 90 y cómo es hoy Montero? Hoy es una ciudad intermedia, al igual que Warnes. Lo mismo estaríamos hablando de Riberalta en el Beni, estaríamos hablando lo mismo de Reyes, lo mismo de Yacuiba.
como era Yacuiba ya en los años 90. Hay muchos, dos o tres compañeros que están en el curso de Yacuiba, y hoy cómo está Yacuiba, cómo es Yacuiba, es una ciudad intermedia prácticamente, es una, obviamente fronteriza, pero hay muchas cosas por hacer. Yo comentaba hace muy poco tiempo con su alcalde, es amigo, gracias a que hemos trabajado en una entidad justamente como fue la Defensoría del Pueblo. Ramiro Vallejos tiene muchas ideas buenas para poder hacer, pero bueno, hay que ver también cómo está la gestión, qué dice la población. Entonces, bueno, esos son los niveles. El indígena originario recién está pues en un proceso de gestación, o sea, nos falta mucho y todavía hay ciertas contradicciones, porque no se olviden que este nivel originario indígena campesino realmente tiene que regularse en función de sus tradiciones y de su economía y de sus costumbres, ¿verdad? Eso dice la Constitución. Y si nosotros decimos si se va a regular en función de sus tradiciones, sus costumbres, su economía, entonces, ¿cómo queda al margen de la ley 1178? Porque no se olviden que la ley 1178 dice todo recurso público que se va a distribuir, cualquiera sea su fuente de financiamiento y cualquiera sea su destino, tiene que administrarse en el marco de la ley 1178. Entonces, aquí tenemos que ver, bueno, si ellos, cómo van a rendir cuentas de los recursos que nos dan. De algún posible mal manejo se va a hacer que pisen adobes, latigazos, o se aplica la ley SAP. Entonces falta muchas cosas que tenemos que ir todavía complementando. Y bueno, dice adicionalmente se reconoce la autonomía universitaria. Eso ya sabíamos, también había la autonomía universitaria, ya estaba muy profundizada ya por los años, bueno, desde muchos años atrás. Y bueno, ¿qué implica la autonomía? La autonomía implica la elección directa de nuestras autoridades por los ciudadanos. Hoy nosotros elegimos a gobernadores y alcaldes municipales de manera directa, igual que a los rectores, ¿verdad? Igual que a las autoridades originarias indígenas, y en el caso de las regiones, bueno, va a ser reconocido, obviamente va a ser electo por parte de la Asamblea Regional. Entonces, diferente de lo que era antes. Antes al prefecto lo nombraba simplemente el presidente de la República. Ahora a los gobernadores, si elegimos mal o bien, estamos eligiendo al pueblo. Estamos eligiendo, vuelvo a decir, nosotros somos los responsables de la elección de nuestras autoridades. Hoy también la autonomía implica que la administración de los recursos tiene que ser por cuenta propia de esas administraciones departamentales, regionales, municipales y del propio territorio originario indígena. Y el ejercicio también va a tener ejercicio de facultades legislativas, que antes no existía. Entonces había consejos que eran consultivos, en cambio hoy son consejos legislativos, que van a reglamentar, van a fiscalizar y van a ejecutar por los órganos de los gobiernos autónomos en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribuciones que les establece la Constitución Política del Estado y la Ley 031 de autonomías, Andrés Ibáñez, quiero decir, de autonomías y descentralización. Bueno, la Constitución de las autonomías, hemos dicho que tenemos 4 niveles autonómicos con los cuales está estructurado nuestro país. Una autonomía departamental tiene una asamblea departamental y un órgano ejecutivo, el legislativo y el ejecutivo. Esta asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Y un órgano ejecutivo presidido por un gobernador o una gobernadora e integrado además por autoridades departamentales. Mira, hasta el extremo estamos, vuelvo a repetir, todavía en un proceso incipiente de lo que es la autonomía. Seguimos todavía, como bien nos había preguntado nuestro compañero que no se le ha escuchado bien, nos decía, ¿usted cree que está consolidada las autonomías? La respuesta es no, pues falta mucho por hacer. A tal extremo, decíamos, llegamos todavía con que no nos sacamos los resabios del centralismo de la cabeza, porque prácticamente todas nuestros gobiernos autónomos departamentales, evidentemente la Constitución dice que tiene un gobernador y una gobernadora, y la ley también. Y bueno, y todos se han estructurado de la misma forma. Secretaría Departamental de Salud, Secretaría Departamental, Secretaría de Desarrollo Productivo, Secretaría de Planificación, Secretaría de Administración, sedes, SEDUCAS, CDGs, en todo lado. Entonces,
tenemos la misma estructura. La misma estructura la tenemos tanto en Cochabamba como la tenemos en La Paz, como la tenemos en Santa Cruz, como la tenemos en Chuquisaca. Esa misma estructura. Pero en el marco de la autonomía, ¿por qué yo no voy a poder determinar, puedo cambiarle incluso la denominación? Y puedo decir, yo quiero tener mi ministerio departamental de autonomías o qué sé yo, mi ministerio departamental de minería, mi ministerio departamental agropecuario, de desarrollo agropecuario, no sé, mi ministerio departamental de culturas. No quiere decir que porque en el nivel central lo hayan borrado, no le den la importancia que se merece al deporte y a la cultura, yo los tenga que sacar. ¿Sí? Puede ser un ministerio departamental o le doy otro nombre y puedo crear otras áreas y unidades que no estén previstas en otro departamento. ¿Por qué no puedo crear yo mi propio, ¿sí? Instituto, si usted quiere, homologándolo, departamental de estadísticas? Seguimos dependiendo del INE, ¿verdad? Todos, evidentemente, el INE tiene que recibir información a nivel central, tiene que recoger, pero el INE, ¿por qué tiene que hacer las estadísticas departamentales cuando es la gobernación? Por su competencia que tiene que hacer, o es el municipio. ¿Por qué no puedo crear, como tenemos también en el nivel central y seguimos dependiendo del nivel central, ¿por qué no puedo yo generar mi propio Ministerio de Inversión Pública, Ministerio Departamental de Inversión Pública y financiamiento externo? ¿No? Pero sigo pues dependiendo del nivel central. Y el nivel central se queja y sigue teniendo el centralismo y siempre se anda quejando. Yo tengo que velar, tengo que ver 3.000 proyectos, 4.000 proyectos que son de las gobernaciones y nosotros no tenemos gente para poder hacer un seguimiento. ¿Por qué te apropias de algo que no es tuyo? Deja pues a los gobiernos municipales, deja a los gobiernos departamentales, que ellos sean los responsables de generar información, de hacer inversión pública. Tú tienes que, el nivel central tiene que captar todo eso y tiene que consolidar en una información del país, pero la responsabilidad son de los ministerios, mejor dicho, son de los niveles autonómicos. Entonces, todavía, vuelvo a repetir, nos está faltando un montón. En el nivel regional, tenemos, creo, un solo gobierno regional, ¿sí? Creo que es el de Chaco, si no me equivoco, que está constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativa, administradora, fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo que está conformado por el ejecutivo o la ejecutiva regional que será electo por la asamblea regional. Y esta asamblea no va a tener la potestad, dice el legislativo. Y bueno, ¿cómo se conforma? Todavía vuelvo a repetir, dentro de los límites territoriales de un departamento, ¿sí? Podemos ir regionalizando, de acuerdo, vuelvo a repetir, a la economía, a las vocaciones del departamento, ¿no? La Paz, por ejemplo, está regionalizado en 7 regiones. Altiplano Norte, Altiplano Sur, Valles Norte, Valles Sur, el área metropolitana, ¿sí? Y el área de los Yungas y la Amazonía. Lo mismo que Cochabamba. No sé cuántas son las regiones, pero bueno, todavía se ha regionalizado con la región Canata, por ejemplo, toda el área metropolitana de Cochabamba. Porque ya como cercado ya no puede tener más oportunidad, igual que La Paz, ya no puede crecer más, tiene que aunar esfuerzos con otros municipios. La Paz por sí solo está encerrado, ya no puede crecer. Igual que Cochabamba, el municipio de cercado ya no, entonces, y lo conforman Quillacollo, lo conforma Sacaba, lo conforma Vinto, lo conforma Punata, creo. Entonces son varios municipios. Acá igual tiene que conformarse para ir desarrollando, para generar un buen desarrollo a nivel regional, tendrá que estar conformada esa área metropolitana por La Paz, Mecapaca, por el municipio de Achocalla, Viacha, Laja, no sé pues, ¿no? Entonces, tiene que hacerse un desarrollo integrado. Pero si es por regiones, entonces hay que ir y hay que ir profundizando. Este nivel regional, y vuelvo a decir, la región solamente de acuerdo a la Constitución. Yo no entiendo por qué razones, me imagino que son más que todos políticas, donde se ha regionalizado solamente al interior de un departamento. Hoy puede haber otras regiones, que hoy sí se las llama también las macroregiones, pero
muy difícil. Por ejemplo, la región del Chaco, ustedes que están allí, hay participantes de Santa Cruz, aquí en el curso hay participantes de Tarija, hay participantes de Chuquisaca, la gran región del Chaco, por ejemplo, ¿no? Esa gran región, la macroregión, donde no simplemente debería, pues, estar dentro de los límites de un departamento, sino trascender los límites departamentales, porque el Chaco está conformado, obviamente, por Chuquisaca, por Santa Cruz y por Tarija. ¿Por qué no generar unas políticas departamentales entre los 3 departamentos para beneficiarse? Se estaba hace muy poco tiempo, se estaba peleando, no recuerdo cuál era el territorio que estaba generando conflicto en el Chaco. Entonces, bueno, pero es también motivo de análisis, ¿verdad? Porque es ya un tema muy, muy delicado. Bueno, después tenemos la autonomía municipal, es la que mejor está funcionando, vuelvo a decir, una autonomía con un consejo municipal, aquí diferente de ese consejo consultivo porque aquí es consejo, lo observan con S, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias, y bueno, un órgano ejecutivo donde las atribuciones del alcalde o la alcaldesa serán establecidas en la Carta Orgánica o normativa municipal. Y finalmente tenemos la autonomía indígena originaria campesino, donde el gobierno autónomo indígena originario campesino estará conformado y ejercerá por sus estatutos de autonomía, sus normas institucionales, formas de organización propia en el marco de sus atribuciones legislativas, deliberativas, fiscalizadoras, reglamentaria y ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción territorial. Y sus competencias serán de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, estos son los 4 niveles en los cuales se han reconfigurado, y estos niveles autonómicos tienen un mismo nivel, ya nadie depende de nadie, ¿no? Porque antes el nivel central, vuelvo a repetir, dependían del nivel central las prefecturas, y de las prefecturas dependían los municipios. O sea, ahora no, ahora cada uno en el marco de sus atribuciones y competencias tienen un mismo nivel, donde aquí la palabra clave es la coordinación, ¿sí? Pero muy bien lo que les comentaba, si en cierto momento se ha pretendido que esto sea de una forma interesante, de acuerdo a la estructura, a la visión que se tenía, en los hechos, algún momento hemos dicho que esto se ha violado. Por ejemplo, ¿a quién le correspondía el poder determinar la ejecución de los famosos teleféricos aquí en la ciudad de La Paz? Era al nivel municipal y al nivel departamental. Podía coordinar con el nivel central, pero ¿quién ha determinado? ¿Quién ha hecho? Es el nivel central. Entonces, y como ese tipo de ejemplos, seguro que hay en muchos casos, aunque digamos que la autonomía está gateando, es incipiente, todo, pero aquí ha habido una clara intromisión del nivel central en relación a los otros niveles departamentales. Bueno, y de acuerdo también a la Constitución, los diferentes gobiernos autónomos tienen pues sus competencias privativas, ¿no? Exclusivas, concurrentes y compartidas. En las privativas, la legislación, dice reglamentación y ejecución no se va a transferir ni delegar. Estas están reservadas para el nivel central del Estado. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una competencia privativa del nivel central? No sé si alguien puede decir. O sea, privativa, que nadie más puede hacer. Los hidrocarburos puede ser. A ver, ¿qué dicen? ¿Puede ser hidrocarburos lo que dice Justino? ¿Ah? ¿Qué dice? Sí, ¿Puede también ser una competencia exclusiva? ¿Ah? Podría ser una competencia exclusiva la política monetaria, la defensa del Estado. Esas exactamente. Esas son las privativas del nivel central. La defensa y seguridad del Estado es todo lo que privativa. tenga que ver con la milicia. ¿Cómo? Todo lo que tenga que ver con la milicia, licenciado. En este caso, bueno, te entendería que solamente del nivel central, ¿no? Que tendría que ser no se delega ni se transfieren la seguridad y defensa, ¿no? Exclusiva, lo que decía, hidrocarburos puede ser de los niveles, de cualquier nivel,
son aquellas, dice, en las que el nivel de un nivel de gobierno tiene tiene sobre una determinada materia las facultades legislativas, reglamentaria, ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Entonces, ahí salud, puede ser educación, puede ser hidrocarburos, lo que charlábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de hidrocarburos, Chuquisaca o Tarija, o Santa Cruz, un departamento donde son tradicionalmente hidrocarburíferos, pero no es solamente competencia del nivel central, sino es el nivel de los diferentes niveles. Y bueno, las concurrentes son aquellas donde la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles son las que ejercen simultáneamente y bueno, las facultades reglamentarias y ejecutivas. Y las compartidas son aquellas que están sujetas a una legislación básica de la Asamblea Plurinacional, cuya legislación y desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas de acuerdo a su característica, naturaleza. Dice, la reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales. Bueno, entonces estamos hablando, qué sé yo, caminos, ¿no? Porque puede haber una determinada carretera, como por ejemplo la red vial fundamental del país, han sido pues competencias privativas entre los diferentes niveles y concurrentes también entre los diferentes niveles de autonomía de los niveles de las entidades territoriales autónomas. Aquí tenemos una nota, dice, toda competencia que no esté incluida en la Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá ser transferida o delegada por ley, algo que no esté en la presente Constitución. Bueno, entonces, con todo ese marco, les comentaba que aquí se ha determinado un nuevo sistema de planificación integral del Estado, con esa nueva visión que hemos visto. Esta es una nueva visión y como ustedes bien saben, en este marco, el país, vuelvo a decirles, antes simplemente tenía en el tema de la planificación, tenía un artículo donde nos establecía que la planificación se tiene que, todo gobierno, decía, que asuma la responsabilidad de gobernar, tiene que contar con una planificación económica social, todo gobierno. Entonces, y así estaba en el CISPLAN y en el SNIP, todo gobierno. Entonces, los planes que generaban los sistemas de planificación nacional y el sistema de inversión pública eran planes de gobierno, no eran planes de Estado. Y como no había una visión de Estado, entonces cada gobierno, vuelvo a repetir, tenía un plan que era muy cortoplacista. Al ser planes de gobierno, un gobierno estaba en el país no más de 5 años. Entonces, había comentado lo de Goni, lo interesante que fue con la participación popular y la descentralización administrativa. Creo que ha sido uno de los procesos más importantes que ha tenido el país, de un gobierno neoliberal, donde prácticamente ha dado recursos a aquellos que nunca habían recibido recursos y ha generado pues una transformación profunda para el país en su primer mandato de Goni, ¿no? Ahora, al margen, en su segundo mandato ya la capitalización, la privatización realmente fue nefastosa. Pero en ese primer mandato, Goni concluyó y lo inscribió en el plan, como decía el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, pero bueno, no tuvo continuidad eso de la participación o no tuvo la misma importancia. Y eso estuvo inscrito en el primer plan que Bolivia tuvo y que, bueno, que un gobierno tuvo y que se llamó el Plan de Todos. Pero concluyó, dijimos, el mandato de Goni y asumió la presidencia el general Banzer. Y el general Banzer, bueno, entra y su plan se llamaba Bolivia hacia el siglo XXI para vivir mejor. Tenía otros objetivos distintos a los que tuvo Goni. La participación popular, como ha sido por ley, estaba ahí, pero bueno, no le dio la misma importancia. Tuvo otros objetivos que no tuvieron continuidad algunos que Goni había determinado. Y así sucesivamente. Y bueno, en ese gobierno del general Banzer, su vicepresidente era don Tuto Quiroga, ustedes recordarán. Y el general Banzer no concluye su gobierno, fallece, muere producto de un cáncer. Entonces, mínimamente, para el tiempo que le restaba, que creo que era 1 año y 8 meses, don Jorge Tuto Quiroga
al ser su vicepresidente, asume la presidencia y él debería continuar lo que el general había planteado en ese plan. Bueno, todos los del gobierno del ADN habían planteado esos objetivos y por lógica consecuencia, deberían continuar con esos objetivos del plan. Pero Tuto Quiroga no los respeta. Entonces crea otro plan, se llamó el Plan Nacional de Integridad. Ese plan tuvo para 1 año y 8 meses otras aristas, otros objetivos, fue muy apegado a lo que fue la lucha contra el narcotráfico, evidentemente, muy buena acción. La ley generó la ley 1008 y bueno, una serie de conflictos. La DEA logró fortalecerse en nuestro país, qué sé yo. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Después asumió nuevamente, creo, el movimiento nacionalista revolucionario, otros objetivos, la privatización, la capitalización, y bueno, hasta llegar a los años 2003, 2006. Entre el 2003 y el 2006, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Hemos hablado, creo, la otra vez con ustedes. 4 presidentes, ¿verdad? El 2003 se va Goni. No logras terminar, producto de Octubre Negro, no logra terminar su mandato. Asume la presidencia después de Goni, Carlos Mesa. Después, Rodríguez Belcé. Y finalmente, Evo Morales. O sea, 4 presidentes en 3 años. Lo que quiere decir que, de acuerdo a la Constitución, esos 4 presidentes tenían que haber hecho su plan de desarrollo. Pero no lo hicieron, pues, plan de desarrollo. Porque un plan de desarrollo no es, pues, un plan de 1 año, 2 años, es un plan de 20, 30 años. Entonces, el plan de desarrollo prácticamente no tenía sentido. Y los que más o menos hicieron un programa de gobierno lo hizo Carlos Mesa, para 8 meses. 8 meses, ni un POA, ¿no? Ni un POA funciona. Y bueno, que más o menos presentó una propuesta al país como propuesta de un partido, fue el Movimiento al Socialismo, que presentó las 4 Bolivias: Bolivia digna, Bolivia soberana, Bolivia democrática, Bolivia productiva. Ahora, el reconocimiento de lo que propuso el gobierno de don Evo Morales, también tenemos que ser muy justos y decir que tuvo 14 años, pues, para poder ejecutar ese plan, y el otro, ¿no? El que vamos a ver. Entonces, bueno, tuvo más tiempo que los otros gobernantes. Y bueno, entonces ahí nos ofreció algunas cosas como la industrialización, nos ofreció el recuperar los recursos estratégicos para el Estado boliviano, ha ofrecido el refundar el país a través de una asamblea constituyente, nos ha justamente también prometido que iba en cierta forma a iniciar el proceso autonómico. Entonces, algunas cosas que se han hecho y otras que no se han hecho. Pero lo importante es que todo este proceso se ha construido esta visión de un nuevo sistema de planificación integral del Estado, y que esta visión estaba establecida en la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado establecía, como aquí vamos a ver, el origen, concepto y fundamento del sistema de planificación integral, donde tiene varios mandatos constitucionales que antes no tenía. Y el primer artículo constitucional es el artículo 316, numeral 1, que establece hoy que la función del Estado en la economía va a ser el de conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Y la ley va a establecer, dice, un sistema de planificación integral, del Estado, ya no de un gobierno, del Estado, y que va a incorporar a todas las entidades territoriales. Y este mandato que se ha dado en el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, este sistema de planificación ha sido aprobado con ley, como dice aquí. ¿Y cuál es la ley que promulga este sistema? Es la ley 777, que establece el sistema de planificación integral del Estado. ¿Cuándo se lo aprueba? El 21 de enero del año 2016. O sea, ¿qué quiere decir? Que este sistema es un sistema sumamente nuevo. Hace 4 años que está en vigencia, y a partir de eso,
Bolivia recién empieza a tener una visión de desarrollo. Esto un poquito vamos a ir explicando con otra laminita, si ustedes me permiten, perdón. Bueno, aquí hay algo ha fallado, pero en las transparencias, pero vamos a ir poco a poco viendo. ¿Y cuál es la...? Bolivia les decía que por primera vez tiene un sistema de planificación, a diferencia del SISPLAN y del SNIP, que no se pudo contar con un buen sistema de planificación. Primeramente, no podía tener una integración, porque un sistema establecía los planes de desarrollo y los otros los proyectos de inversión. Y sus productos, uno era donde establecían las políticas, establecían los objetivos de desarrollo, establecían algunas estrategias, algunos lineamientos del plan, pero lo que tenía que operativizar, que eran los proyectos de inversión, no eran parte del plan. Tenían que tener simplemente una relación. Y ustedes saben, si no es parte del plan, entonces difícilmente puede ejecutarse un plan. Si los objetivos van por un lado y las estrategias van por otro lado, no va a haber momentos de encuentro. Si los objetivos de la política decía lucha contra la corrupción, reducción de la pobreza, y resulta que los proyectos no tenían nada que ver con eso, y resulta que aparecían proyectos de cibernética, la canchita de fútbol, entonces esas cosas que no tenían nada que ver con el plan. Y lo más importante es que por primera vez Bolivia empieza a tener hoy, sí, con este sistema, una visión de desarrollo. Una visión de desarrollo que hasta ese entonces no lo habíamos tenido. ¿Y cuál es esta visión de desarrollo? ¿Cuál creen que es la visión que tenemos hoy? ¿Cuál será esta visión? Resumido en 2 palabras. Todos tenemos una visión. Ustedes como familia, ustedes como persona, tienen una visión. Y la visión es un ideal. ¿Cómo queremos vernos de aquí a un determinado periodo de tiempo? ¿Cómo quieren verse nuestros compañeros? ¿Se está viendo esa transparencia? Perdón. No, licenciado, no se está viendo. A ver, perdón, un ratito. A ver, perdón. Perdón un segundito. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, aunque está un poquito ya con algunas partes que no debería todavía verse. Les decía que este sistema nacional y aquí tenemos una visión de desarrollo. Para contar con esa visión de desarrollo, les decía, hoy tenemos esta visión. ¿Cuál es esta visión? ¿Cuál es esta visión que tenemos como país? Hoy resumida en 2 palabras. ¿Qué nos puede decir? Gabriela, no sé si... ¿Ah? ¿Cuál sería? Walter o Justino. Erradicación de la pobreza. Esa es una de las estrategias, está bien. En 2 palabritas hemos resumido hoy la visión del país. Desarrollo productivo. También, está excelente. ¿Vivir bien, dice? Correcto. El vivir bien. Entonces, este es el objetivo supremo que hoy tiene el Estado boliviano. El vivir bien. ¿Sí? En esas 2 palabras se resume nuestro ideal, nuestros objetivos que pretenden ser alcanzados hacia el año 2025. Pero, ¿qué es el vivir bien? ¿Qué entenderemos por el vivir bien? Esa definición para mí es muy amplia, licenciado. Correcto, es una visión muy amplia. Pero, ¿qué resume este vivir bien?
Estabilidad y desarrollo. Estabilidad, desarrollo, perfecto. ¿Qué más? Tendría que ver con los 13 pilares, ¿no?, que contiene la Agenda 2025. Bueno, que ahí contiene prácticamente todo lo que es el vivir bien, ¿no? Exactamente. Pero en términos generales, este vivir bien, lo que define la Constitución, es el vivir bien, vivir en armonía, lo que habíamos hablado hace rato. Vivir en equilibrios entre la naturaleza, el medio ambiente, los seres vivos. Entonces, ese vivir bien es algo bien subjetivo, ¿sí? Es un vivir bien, vuelvo a repetir, entre la naturaleza, medio ambiente, madre tierra, seres vivos. Aquí ya no estamos integrando solamente sistemas administrativos, sino estamos integrando sistemas de vida. Estamos hablando de vivir bien entre el hombre, entre la naturaleza, medio ambiente, animalitos, un montón de sistemas de vida, ¿sí? Pero aquí lo que decía muy bien, creo que María Eugenia nos indicaba que aquí está ligado, obviamente, este vivir bien a planes, pero esto lo vamos a ejecutar con planes. Pero el vivir bien implica muchas cosas. Hoy no vamos a poder vivir nosotros bien, porque este vivir bien es para todos los bolivianos. No vamos a poder vivir bien hoy si nosotros no vamos a tener acceso a la salud. Hoy en esta pandemia, yo les hago la consulta. ¿Cuántos de nosotros tenemos acceso a un servicio de salud? ¿Cuántos estamos asegurados? Y si estamos trabajando, muchos de nosotros que estamos trabajando, solamente tenemos el seguro hasta que termina ni siquiera nuestro contrato, hasta que deciden ya no contar con nuestros servicios y tenemos 1 o 2 meses más y ahí se acaba nuestro seguro. Hasta ahí estamos protegidos. ¿Los consultores en línea tienen un seguro? No. No. Las personas que hoy están peregrinando por oxígeno, están peregrinando por una cama, hoy no pueden vivir bien. No vamos a poder vivir bien porque no tenemos acceso a la salud. Hay tanta gente que se está muriendo. Hoy eso nos hace sentir mal. Como también no vamos a poder vivir bien si nuestros hijos no van a tener acceso a la educación gratuita por parte del Estado. Esos son roles del Estado que tiene que cumplir. No vamos a poder vivir bien si todavía nosotros somos una sociedad injusta, donde la distribución de la riqueza se siga privilegiando a un grupo y no a la totalidad de la población. No vamos a poder vivir bien hoy si nuestras áreas rurales siguen siendo tradicionalmente olvidadas o tradicionalmente marginadas. No vamos a poder vivir bien hoy si todavía seguimos siendo una sociedad discriminadora, una sociedad injusta, que hoy hemos aprobado leyes que van a luchar contra el racismo y la discriminación, la 045. Pero nos hemos dado cuenta en el mes de noviembre del año pasado que esas leyes lo único que han hecho es tapar bocas, pero no pensamientos ni sentimientos. Entonces, no vamos a poder vivir bien si todos los bolivianos hoy no vamos a tener acceso a los servicios básicos, si no vamos a industrializar nuestros recursos naturales. No vamos a poder vivir bien, les decía, si hoy tenemos acceso a los servicios básicos, agua, electrificación, qué sé yo, en las ciudades y ni siquiera en toda la ciudad. Por ejemplo, yo les digo, los que vivimos en la ciudad de La Paz sabemos que gran parte de los que estamos en las áreas centrales podemos tener todos los accesos a los servicios básicos, agua, alcantarillado, luz eléctrica, qué sé yo. Pero ¿cómo andamos por las laderas aquí cerquita? ¿Cómo andamos en el área rural? Estamos tomando agua de un mismo pozo entre animales y personas. No hay agua potable. ¿Vamos a poder vivir bien? No vamos a poder vivir bien. Si esos bolivianos tampoco no tienen todos los accesos.
a los que se tengan. Si todos los bolivianos, hoy el 80% de los bolivianos está desempleado, vive de la economía informal. Y con esta pandemia probablemente se ahonde esa crisis. ¿Vamos a poder vivir bien? No. Entonces, es un ideal muy grande, es un sueño muy grande, donde les decía que hay departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que relativamente han generado mayor progreso que otros. Hoy Potosí, Oruro, que nos han dado todo, si no llegan a ese nivel de equilibrio, no van a vivir bien, igual que Beni, igual que Pando, igual que Tarija, igual que Chuquisaca. Cuando todos lleguemos a ese nivel de equilibrio, a ese nivel armónico, en base a un desarrollo integral, recién podemos decir que vamos a lograr este objetivo, el vivir bien, que nos hemos propuesto alcanzarlo hacia el año 2025. O sea, esto lo estamos queriendo realizar, lo tenemos que concretar, quiero decir, con planes. Estos sueños vamos a tener que completar con planes. Ocasionalmente esto es al año 2025, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos aprobado. Este es un plan, debería ser, es un plan de largo plazo, que se ha aprobado con una ley, que es la ley 650 de enero del año 2015, y que tiene objetivos hacia el año 2025. Simplemente, ocasionalmente, ¿por qué ha sido? Por el bicentenario. Y esto tenemos que concretarlo con planes, ¿no? Por eso decía, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, el plan más grande. Hoy es la agenda patriótica hacia el año 2025, hacia el bicentenario, que eso lo decía una de nuestras compañeras. Por primera vez hoy tenemos un plan que tiene 13 objetivos de desarrollo, en este caso 13 pilares, donde ahí está la reducción de la pobreza, extrema pobreza, quiero decir, la soberanía científica, tecnológica, industrialización, acceso a los servicios básicos. Entonces, donde estos objetivos hoy se constituyen en políticas de Estado. Políticas, pero de todo el Estado plurinacional. Esto dejó de ser, quiero decir, objetivos del movimiento al socialismo, porque ocasionalmente ellos han construido este plan, pero no ha sido, pues no es un plan del movimiento al socialismo. Esto ha sido construido producto de un proceso participativo donde se han recogido las demandas. Y justamente lo que decía la Constitución, ese mandato, el Estado hoy tiene que conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Escuchando las demandas sociales, escuchando al pueblo, sí, escuchando lo que pide el pueblo. Y el CISPLAN y el SNIP no escuchaban al pueblo, simplemente había un cruce entre la oferta estatal y la demanda social. Hoy no, hoy tiene que primar la demanda. Y cuando hablamos de gobierno, de la planificación integral del Estado, no estamos hablando solo del nivel central del Estado. Es uno. Estamos hablando de los diferentes niveles territoriales. Un gobernador, así sea de la oposición, como es el señor Rubén Costas, el señor Revilla aquí en La Paz, la señora Soledad Chapetón, el señor Adrián Oliva, el señor Ricardo Paz Pereira, creo que es Rodrigo Paz Pereira, el señor Leyes, todos los que son oposición hoy, o lo que eran oposición antes al gobierno del movimiento al socialismo. Hoy el movimiento al socialismo es oposición al gobierno de la señora Yáñez, son Estado. Y ese Estado tiene que conducir este proceso de planificación económica y social con esos planes de desarrollo. El siguiente plan, les decía, es para 10 años. Entonces, esos objetivos tenemos que lograrlos en 10 años. Pero yo no creo que alcancemos este sueño todavía a los 10 años. Y lo que dice la Constitución, si hemos alcanzado sus 13 pilares, sus metas y sus resultados, porque así está estructurado este plan, con pilares, metas y resultados, entonces vamos a poder medirlo y vamos a poder decir en 10 años cuánto hemos avanzado, cuánto nos hemos acercado a este vivir bien. Pero para poder vivir bien, yo creo que tenemos que planificar, como dice el propio SPIE, para 25 años. El próximo plan, que va a ser del 2025 al 2050, ya vamos a tener políticas de desarrollo mucho más interesantes. Hasta el año 2015 no habíamos tenido nunca un plan de desarrollo. Hoy tenemos un plan de desarrollo, no importa, para 10 años.
Yo digo, excelente. Para 10 años es bueno, por lo menos así empezamos, si nunca hemos tenido nada. Desde el año 1825, que ha sido cuando hemos creado este país, hasta el año 2015, una vergüenza que no hayamos tenido un plan de desarrollo, un norte, un horizonte. ¿Dónde ir? 192 años que este país no supo dónde quería ir. Obviamente, rescatando que en los años 90 ya se tenía una lógica de que había que contar con un plan de desarrollo. Entonces, si el país no supo lo que quiso, menos pues sus entidades, ¿dónde íbamos a ir? ¿A dónde era? ¿Cuál era el rumbo? ¿Dónde íbamos a apuntar? Entonces, hoy sí tenemos este plan, tenemos estos 13 pilares, tenemos este sueño, y si no lo alcanzamos hasta el 2025, mínimamente al 2050 iremos a soñar, o algo más grande. Todavía esta visión de desarrollo de 25 años es chiquitita. Hay países en Europa o en Asia que no planifican pues su desarrollo a 25 años. ¿A qué tiempo creen ustedes que planifican? ¿Cuál será el proceso? ¿A cuántos años se miran? Licenciado, voy a hacer una intervención. Adelante. Y le pregunto que si este sistema de desarrollo del año 92 se puede aplicar en la actualidad o no. Y si es factible aplicarlo o no. Perdón, si perdón. O no. Si podemos aplicar este sistema de desarrollo en la actualidad. Sabemos que la ley 1178 data del año 92. ¿Es aplicable ahora en estos conceptos, en estos principios de nuestra situación? Correcto, perfectamente aplicable. Ahora sí, la ley 1178, como les voy a explicar ahorita, ahora sí tiene sentido, porque este sistema de planificación ha reemplazado a dos grandes suprasistemas que no podíamos operarlo, que en los años 90 nos han dado ese mandato. Entonces, ha tenido que pasar 15 años, por lo menos, o miento, 25 años, para que modifiquemos. Y aquí sí perfectamente está funcionando el principio de flexibilidad, porque nada es estático, todo cambia. El país ha cambiado, entonces todo tiene que cambiar. Pues aquí se ha ido cambiando, pero siguiendo la estructura. Hoy la ley 1178, con este nuevo sistema de planificación, porque esta ley, la 777, modifica los artículos 18 y 19 de la ley 1178. Hoy sí lo hace perfectamente aplicable. Y yo creo que con este enfoque, hoy vamos a avanzar mucho más de lo que en 5 o en 10 años. Es más, yo me animo a decir que en 4 años hemos avanzado más que en los 30 años que hemos estado con la ley 1178. Y con la ley 1178 hoy se constituye en la herramienta clave para poder lograr todos estos objetivos, el vivir bien, estos planes de desarrollo y demás cosas. Entonces, para poder concretar este plan de desarrollo, tenemos hoy que contar con dos planes de corto plazo, lo que llamamos el Plan de Desarrollo Económico y Social, los famosos PEDES. Este ya lo tenemos en ejecución y ha sido aprobado con la ley 786 del 9 de marzo del 2016 y tiene los mismos 13 pilares de la agenda patriótica. Tiene los pilares, metas, pero que van a ser parcialmente al 2020 alcanzados, metas y resultados concretos, acciones estratégicas concretas con las cuales se van a alcanzar. Y al lograr esas acciones estratégicas, hoy se han colocado en el plan y en este plan hemos logrado, vuelvo a repetir, hemos logrado ejecutar casi una mayoría de lo que hemos puesto. En este plan de desarrollo estaba la red vial fundamental de administración. Estaban los aeropuertos con nombre y apellido. Refacción del aeropuerto Jorge Wilstermann, construcción del aeropuerto Alcantarí de Sucre, refacción y reconstrucción del aeropuerto de Tarija, construcción del aeropuerto y refacción también del aeropuerto de Cobija, de Riberalta, que ya tenía que ejecutarse o tenía que entregarse, el de Chimoré, el de Copacabana, la remodelación del aeropuerto internacional del Alto, el aeropuerto de Cochabamba, entonces los teleféricos, los Pumacatari,
todo está. Si ustedes empiezan a revisar este plan que este año tiene que concluir, simplemente la gestión 2020 ha parado, la ejecución, podríamos decir, la gestión pública. Ustedes saben, primeramente por los temas sociales que se han generado con relación al cambio de autoridades gubernamentales y posteriormente con la pandemia del coronavirus. Entonces yo creo que este año, bueno, no va a ser muy regular, pero igual tenemos que concluir y tenemos que planificar hasta donde hayamos llegado, porque aquí tenemos que medir qué cosas hemos cumplido para poder construir este nuevo proceso, y este nuevo proceso lo debemos construir este año. El plan de desarrollo del 2021 al 2025, con los mismos 13 pilares, pero con metas, resultados y acciones, tomando en cuenta qué hemos hecho hasta aquí y qué tenemos que hacer acá para poder cumplir los objetivos de este plan grande y ver a cuánto nos hemos acercado a ese vivir bien. Entonces, estos son planes nacionales. Este es del nivel central, bueno, no nacional, no es del nivel central, este otro también. ¿Y cómo tenemos que concretar esto? Con planes sectoriales de los diferentes sectores, planes sectoriales de desarrollo integral, el plan sectorial de desarrollo integral de salud, de educación, de minería, agropecuaria, 21 sectores en la economía que tienen que planificar, pero esta planificación ya no es solamente del Ministerio de Salud, ya no es solamente del Ministerio de Educación, ya no es solamente del Ministerio de Minería, ya no, porque antes en el CISPLAN eran solamente, y con la lógica que se tenía antes de la misma ley 1178, solo eran las entidades del Estado. Hoy no, hoy tienen que participar, como lo ven acá, entidades públicas, entidades privadas, organizaciones cooperativistas, organizaciones sociales, y todos esos son los actores de la economía social. ¿Quién tiene que conducirlo en el área de salud? Bueno, pues el Ministerio de Salud, como cabeza de sector, tiene que ser el que organiza a las entidades públicas que hoy estamos con el tema de la pandemia en salud, a todas las entidades públicas del sector salud, nacional, departamental, tiene que dar las políticas, tiene que dar los lineamientos y tienen que participar las entidades privadas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que las clínicas privadas o los colegios o las universidades en el sector educación no son parte del desarrollo de este sector? Por supuesto que son, pues, clínicas privadas, hospitales privados, tienen que regirse a las políticas, pero tienen que trabajar de manera coordinada. Hoy con la pandemia deberíamos coordinar, ¿sí? Lo mismo que en el sector minería, entidades públicas, privadas, organizaciones cooperativistas, y nosotros tenemos que participar como organizaciones sociales demandando y haciendo en el seguimiento un control social de lo que se está haciendo. Le hago una pregunta ahí. Sí, ¿Usted cree adelante. que la descentralización de recursos ha sido la solución para que las gobernaciones o municipios puedan adquirir insumos de seguridad? No tanto la descentralización, porque hoy en este nivel, como verán en los niveles departamentales, lo que hemos visto, hoy teníamos que tener planes territoriales de desarrollo integral, estos PTDIs, por eso les decía. Que no los tenemos al momento, por si acaso. ¿Perdón? Que no los tenemos al momento. No los tenemos al momento, ¿no? Pero tenemos que construir. Hoy esto es una lección lo que nos ha pasado. Por eso les decía que el nivel central ha seguido en cierta forma determinando sobre estos niveles. Hoy tenemos que ver, hoy la asignación de recursos es muy importante porque estos niveles y estos niveles centrales todavía no van a poder pues funcionar si no tenemos los recursos disponibles. ¿Sí? Aquí estarán las políticas, pero cada uno tiene que ir asumiendo en su territorio, ¿sí? De acuerdo a las necesidades, a la población. Entonces, este es un momento histórico, podríamos decir, con lo que nos está sucediendo a nosotros y al mundo, pero con nosotros está desnudando totalmente nuestras falencias. Y lo que te decía, el nivel, si aquí estamos en el nivel municipal, el alcalde, pues bueno, si estamos en el nivel departamental, el gobernador, tienen que coordinar con entidades públicas, entidades privadas, organizaciones, para que esto pueda ejecutarse. El plan del sector, el plan del territorio, de todos. Aquí no es el plan solamente de la alcaldía. Cuando hablamos del plan del departamento, estamos hablando del plan, pero que tiene que contar con todos estos lineamientos sectoriales que los del sector, justamente. El tema de salud, cómo vamos a hacer, el tema de educación. Entonces,
yo creo que estamos en un proceso de construcción. Si bien estábamos yendo relativamente bien, pero como les digo, la pandemia nos ha desnudado que a nosotros nos falta mucho, mucho en tema de planificación, mucho en tema de poder hacer gestión. Y hoy está primando, como siempre, más los temas políticos, los intereses personales políticos y no los intereses del país. Una verdadera pena y realmente no sé hasta cuándo podremos tener. Cada quien dice, cada país tiene el nivel de gobernantes que se merece. Esperemos que en las próximas elecciones vayamos a elegir a las autoridades probas, porque es una elección que si nosotros seguimos eligiendo mal, bueno, vamos a seguir realmente mal, pues, ¿no? Entonces, bueno, y esas entidades para poder ejecutar. No sé si he respondido a tu consulta, querido hermano. Dante. Dante, ¿está bien? ¿Hemos respondido o iba por otro, en otro sentido la consulta? Bueno, usted me ha respondido con su criterio personal y yo lo voy a respetar mucho. Sí, pero sí. La verdad es muy diferente el tema que pasa de distribuir recursos a las gobernaciones o alcaldías o municipios en este entendido para poder hacer algo de emergencia sanitaria y contrataciones a lo que pueda pasar en el gobierno central, ¿no? Entonces, es totalmente diferente la situación. Coincido contigo, no solamente que estaba evidentemente hablando cómo tiene que ser el proceso, pero se ha desvirtuado. Realmente, con el tema de la distribución de los recursos, podría ser muy cuestionado, ¿no? Totalmente, porque yo creo que no ha habido una distribución de los recursos de manera equitativa, no ha habido un buen control, se ha jugado con la salud de los bolivianos, no tenemos, más aún con los procesos de contratación, siguen en cierta forma imperando los temas de corrupción, donde nadie hace nada, donde en cierta forma hay ciertas acciones que simplemente, como siempre, ¿no? Al partido de la oposición, hoy le toca castigar al otro, lo que el otro le castigó al anterior, pero siguen quedando impunes algunos hechos de corrupción, como por ejemplo, inadmisible el tema del caso de los respiradores. Hoy, ¿cuánta gente se está muriendo por temas de respiradores? Entonces, la distribución no ha sido equitativa. Hay departamentos donde realmente han logrado conseguir más cosas que otras. Y también yo me animo a decir, si bien es cierto, han logrado mejores recursos, pero también la ineficiencia, la falta de capacidad de gestión de las otras autoridades regionales y municipales también ha hecho de que no se pueda lograr el contar con recursos. Yo con mucha pena puedo decir, aquí en el departamento de La Paz y en la ciudad de La Paz, yo la verdad no veo a nuestras autoridades están en contraflecha, especialmente nuestro gobernador no sé, tiene otra forma de ver, nuestro alcalde también anda por su lado, entonces yo creo que el mejor ejemplo de cómo hacer gestión, cómo manejar, cómo poder en cierta forma con los escasos recursos que se tienen, porque los recursos siempre son escasos, siempre son insuficientes. Yo creo que el mejor ejemplo de hacer gestión es lo que está realizando la señora Angélica Sosa, creo que es del gobierno municipal de Santa Cruz. Realmente se ve que tiene mucha capacidad de gestión. Por eso también vemos que evidentemente no podemos hacer nada ante un tema tan grave como es el tema de la educación. Hay campañas donde en Santa Cruz se está indicando de que la gente respete el distanciamiento, la higiene, pero no respeta, no hace nada, pero también se ve que tiene un alto índice de contagiados, alto índice de recuperados y quién sabe, uno de los índices más bajos de mortandad, ¿no?
Entonces, a diferencia de los departamentos como por ejemplo La Paz, tenía menos cantidad, tiene todavía menos cantidad de infectados, pero el nivel de mortandad es muy grande y no se está haciendo muchas cosas como para poder mejorar. Vuelvo a repetir, en mi criterio, lo que tú me decías está correcto, cada quien tiene su criterio personal, puede ser que esté equivocado, pero estoy viendo de esa forma y creo que a nuestras autoridades les está faltando mucha capacidad de gestión, ¿no? Esperemos que esto sea una lección, una enseñanza para que todos podamos ir trabajando de manera coordinada, armónica, como dice esto, y más adelante podamos tener mejores resultados. Muy bien, entonces para continuar quiero decirles y para no cansarlos más, que estos planes de desarrollo tienen que ser, pues, estos son sueños, hasta aquí son sueños, todo esto es sueño. Entonces estos sueños tienen que concretarse y estos sueños tienen que ser concretados por entidades públicas, privadas, organizaciones cooperativistas, con la demanda y con el control de las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo van a hacer que se puede ejecutar? Cada entidad pública, lo que no había previsto también el sistema de planificación nacional, hoy sí lo prevé el sistema de planificación integral del Estado, es que cada entidad pública y privada y estas organizaciones puedan contar con un plan estratégico institucional en el mismo periodo, todos estos 2016-2020. Aquí estará una entidad A, una entidad B, puede ser hasta la misma alcaldía, porque la alcaldía, ya como entidad de edilicia, no tiene todas las atribuciones y competencias. Entonces, son varias las entidades públicas que participan en la ejecución de este plan municipal. Por ejemplo, los funcionarios de la Alcaldía Municipal de La Paz tienen la facultad, tienen la atribución para hacer seguridad ciudadana, por lo menos para contar con un palo de escoba para luchar contra los delincuentes. No, no lo tiene. ¿Quién lo tiene? La policía boliviana. Entonces aquí tienen que estar los compromisos de la policía, aquí de la alcaldía, aquí de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, aquí de los empresarios privados, para el desarrollo del territorio municipal de La Paz. Igual que las organizaciones cooperativistas, las organizaciones sociales, entonces, todos los que participan en el marco de sus funciones y atribuciones van a conducir, van a coadyuvar, quiero decir, al logro de los objetivos de estos planes de desarrollo. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. Ahora, esto también es un plan de mediano plazo, es un sueño todavía. ¿Dónde se va a concretar? Ya en las propias entidades, pero a través de la ejecución de los diferentes POAs de las entidades. Esta entidad va a tener su POA con sus objetivos concretos para la gestión 2016, para la gestión 2017, para la gestión 2018, para la gestión 2019 y para la gestión 2020. La ejecución de estos planes operativos, los que van a concretar, los que van a operar y van a hacer que se cumpla este plan y en otra entidad cada uno sus planes, nos va a permitir alcanzar los objetivos del municipio, del departamento, de la región, del territorio, de los diferentes sectores y lograr los objetivos del plan de desarrollo. Logramos estos objetivos del plan, nos estamos acercando a la planificación del desarrollo del país. Y si esto se repite en la siguiente gestión, entonces de la misma forma. No hay otra forma. Y a partir de acá, realmente entran en vigencia lo que nos había preguntado, no recuerdo si era Danto o quién, entra en vigencia todos los instrumentos de la ley SAFCO. Entonces se está integrando lo macro con lo micro y lo micro con lo macro. Entonces aquí se integra con esta ley, mire, aquí está ley marco de autonomías, ley marco de la madre tierra, porque aquí tiene que ser con base a un desarrollo integral. Entonces aquí tenemos los sistemas de la ley 1178 que ya son institucionales, porque instituciones somos los que vamos a ejecutar todo este sueño. Instituciones, como están viendo aquí, públicas, privadas. Entonces, estos planes y este sistema, porque esto es lo que funciona el sistema, esto va a hacer que funcione el sistema, es un sistema de planificación integral del Estado, con base a un desarrollo integral. Entonces, a medida que aquí vamos a ir planificando, también vamos a ir haciendo el seguimiento. Y estábamos haciendo por primera vez el seguimiento, la gestión 2019, y tenía que consolidarse en un seguimiento de la ejecución de planes este año. Lamentablemente,
por las circunstancias que conocemos no se pudo hacerla. Bueno, en resumen, este sería el espía. No sé si tienen alguna consulta. ¿Todo claro? Sí, licenciado. Bueno, no sé si se encuentra Karencita en... ¿Cómo está? ¿Cómo está, licenciado? Claro que sí, estoy llamando lista, me conecto, luego vuelvo a conectarme. Tenía dudas con una persona, tal vez tiene algún problema con el internet, la alumna Blanca Elena de esa Rodríguez, que la veo que se conecta, pasa un buen momento, se desconecta, pero bueno, la puse como que asistió, pero la voy a llamar, tal vez tiene algún problema, ¿no? En el internet. A ver, Blanca. Después todos están licenciados. Ah, no, Perfecto. perdón, el alumno que Nayata y la alumna de esa, bueno, que se la ve que entra y sale, pero debe tener algún problema con el internet. El único que faltó ahí sería que Nayata, Chejo, Julián, Alejo. Perfecto. ¿No se encuentra nuestro amigo? Bueno. Entonces, bueno, Karencita, a ver, habíamos conversado esta mañana para el día lunes. Quisiera que de manera oficial un poquito les pueda transmitir mi solicitud. Nuestra Claro que colega sí. Karen Didea, por favor. Claro que sí, licenciado. Bueno, muy buenas noches a todos. Esta mañana conversé con el licenciado Ferreira. Él tiene un inconveniente el día lunes. Tiene que acompañarla a su hija al aeropuerto porque está yendo de viaje, ¿no? Y lamentablemente cruza con las clases, entonces él tal vez no pueda retornar a tiempo. Entonces él quería ver la forma si podíamos pasar las clases el día martes. ¿Qué opinan ustedes? Perfecto, yo estoy de acuerdo. Yo Igual. también. No hay problema. No hay problema. Ningún problema. Bueno, Perfecto. muchísimas Estoy de gracias. acuerdo, licenciado. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por entenderlo al docente. Bueno, el licenciado Ferreira, en todo el tiempo que trabaja con nosotros, jamás ha faltado alguna clase presencial o bueno, también con estas clases virtuales. Él estaba en la otra versión que también es virtual, que se está llevando a cabo y no ha tenido faltas. Pido 1000 disculpas. Entonces, la clase se recorrería para él, para el martes a esta misma hora. Es decir, Esta misma hora, por de favor. 7:30 a 9. 7:30, sí, perfecto. Muchísimas gracias por su comprensión. Licenciado, Gracias, Karencita. para conocimiento de todos nuestros compañeros, hay que presentar entonces el foro 1 y el foro 2 hasta el día domingo, hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y bueno, mañana vamos a sacar también un foro para que ustedes estén, bueno, va a ser el último foro y ya la siguiente semana vamos a tratar de trabajar en grupos de trabajo, en equipos, porque no se olviden que ustedes con estas clases de los siguientes módulos ya son clases especializadas en el sistema de administración de bienes y servicios y bueno, tienen la necesidad también de conocerse, ¿verdad? Van a trabajar en equipos, todo el diplomado, entonces va a ser importante que empecemos a generar amistades y compañerismo en el tema ya del trabajo y que mejor empezar con nosotros, con ese tema que es el curso básico, ¿no? de todo nuestro diplomado. Entonces, la siguiente semana va a ser un poquito más ágil en temas de poder tener una estrecha relación, conformar grupos. Ustedes ya van a ver que va a ser muy ameno como ha sido del grupo de la anterior versión que también hoy están en clases. Bueno, eso sería entonces todo. Yo les agradezco la comprensión, como ya les he explicado Karencita. Entonces, mi persona el día lunes tiene que estar dirigiéndose al aeropuerto a despedir a mi pequeña hija. Y bueno, entonces seguramente no nos va a alcanzar el tiempo como para poder llegar en hora y por eso yo le había pedido para poder
dictar la clase con total tranquilidad. Y bueno, no tener inconvenientes, el poderles consultar a ustedes para que no, bueno, para que no tengamos ningún inconveniente. Yo les agradezco nuevamente la comprensión y entonces conmigo ya en forma virtual, nuevamente conectándonos, va a ser el día martes. ¿Sí? Martes y miércoles vamos a tener, jueves ya vamos a hacer las clases que sean mucho más, ya no tan solamente que participe el docente, ¿no? Bueno, entonces, para quedar claro, ustedes Ferreira y la doctora Karen, propondríamos 2 actividades del foro, ¿verdad? Para poder hacer hasta el domingo, hasta la medianoche. Exacto. No hay problema, Dante. ¿Sí? Todos entonces estamos en ese, se ha comprendido. Y en ¿no? el foro 3, ¿hasta qué fecha tenemos que entregar? Un poquito más, vamos a tener más tiempito. Igual las preguntas van a ser de reflexión, entonces ya no, ya va a ser mucho más, todo esto que hemos avanzado es para que ustedes repasen, vean también, como hemos conversado con Dante, aquí no se trata de que todos tengamos una misma línea de pensamiento, podemos disentir, podemos entender de otra forma, podemos comprender, todo lo importante es que vayamos justamente dialogando sobre estos puntos, ¿no? Y bueno, es necesario que podamos dar los puntos que nos quedan, pero ya lo vamos a hacer más corto y vamos a hacerlo más participativo, más discusiones para que ustedes también todas las dudas que tengan nos puedan dar a conocer, ¿no? Y podemos debatir entre todos los que estemos sobre cualquier punto que sea necesario. Así se aprende más, ¿no? Arturo, no sé si nos quieres comentar algo. No. No. Todo está claro, licenciado. Te vi levantar la mano, entonces dije, quiere comentarnos algo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes pues, entonces nos estamos viendo el día martes, ¿no? Un gusto. Descansen bien. Hasta el martes. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Licen. Buenas noches, buenas noches. Martes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. El limón.